Hola, buenos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una aplicación tipo concurso de preguntas para ver cuántas respuestas acertadas es capaz de conseguir el jugador. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como siempre, un cerebro que penséis, que entendáis la parte de programación para luego aplicarla y la aplicación de App Inventor y un móvil Android. En la app tendremos una pregunta que vendrá acompañada de una fotografía y tendrás una caja de texto que viene del componente Textbox de App Inventor en el cual el usuario podrá escribir una respuesta. Si acierta la respuesta, sumará 1 al número de preguntas acertadas y avanzaremos a las siguientes preguntas. En el caso de que fallaras la pregunta, tienes la opción siempre de volver a responderla e incluso si no tienes ni idea y quieres avanzar, vas a poder tener la posibilidad de avanzar a la siguiente pregunta. Eso sí, en el contador que previamente hemos creado, seguirás con número de preguntas acertadas 0, ya que no sumará ninguna. Solo sumará este contador en el caso de que aciertes la pregunta. Finalmente, una vez que acabes el juego, vas a recibir un mensaje con el número de preguntas acertadas. Lo primero que vamos a hacer es dibujar unos bocetos de cómo queremos realizar la interfaz de nuestra aplicación móvil. Bien, en el boceto inicial, en la primera pantalla, aparecería una foto, que en este caso voy a poner mi propia foto, y voy a ponerle unos signos de preguntas. A continuación tendremos un texto preparado para responder, que puede ser una etiqueta, y luego un botón. Este botón pondrá comenzar. Cuando tú hagas clic en el botón de comenzar, aparecerá la pantalla siguiente que voy a llamar pantalla preguntas. Bien, en la pantalla de preguntas lo primero que tenemos es una fotografía que hace alusión a lo que te estoy preguntando. Luego, una etiqueta, un label, pregunta número que se va a customizar con el número de pregunta. En el caso de ser la primera pregunta, aparecerá un 1, pero si es la segunda, aparecerá un 2 y así sucesivamente. A continuación, vamos a tener un recuadro en el cual se va a escribir la pregunta y después de la misma tendremos el recuadro de Textbox, que como ya sabemos es donde el usuario, donde el jugador puede escribir con el teclado la respuesta. Una vez que escribe la respuesta, tenemos un botón que se envía respuesta y si acertamos, podríamos pasar a la siguiente pregunta en el botón justo que tenemos debajo. Si te fijas, hay un label que pone preguntas acertadas. Si acertamos la primera pregunta, aquí nos pondrá un 1. Si no acertamos y no queremos volver a responder nada, siempre podemos darle al botón de siguiente pregunta. Cuando acabemos todas las preguntas, es decir, si hay 5 preguntas, las hemos pasado todas, aparecerá una pantalla final con un mensaje personalizado que nos dice exactamente el número de preguntas acertadas. Bien, vamos a hacer un repaso rápido. Habría 3 pantallas. En la principal, una fotografía, una etiqueta preparado para responder, un botón para comenzar. Hacemos clic, aparece la segunda pantalla. Nos aparece una foto, un label, una etiqueta con el número de pregunta. A continuación, un recuadro con un texto con la pregunta en cuestión. Otro recuadro, el text box para que el usuario responda. Otro botón, enviar respuesta. Otro botón, siguiente pregunta y debajo una etiqueta, un label que nos dice el número de preguntas acertadas. Una vez hagamos todas las preguntas, pasamos a la pantalla final con un mensaje personalizado en relación con las preguntas acertadas. Bien, intuitivamente podríamos pensar, vale, vamos a imaginarnos que hacemos 10 preguntas, ¿no? Pues entonces tendríamos 12 pantallas, vamos a verlo. Una sería la pantalla de inicio, 10 pantallas para cada una de las preguntas, ya sumaríamos 11 y con una pantalla final, cuando terminemos el juego, sumaríamos 12 pantallas en total. Hay una cosa que es importante. App Inventor no trabaja muy bien si hacemos un montón de pantallas. Puede que nos deje de funcionar o que no funcione correctamente. Para solucionar este posible problema hay algo que es fantástico que en App Inventor se llama Virtual Screen. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que nosotros vamos a tener diferentes pantallas, pero es como si tuviéramos una sola, en la cual vamos a poder esconder o mostrar lo que nosotros queramos. Vale, no os preocupéis por Virtual Screen, que luego lo vemos con más detenimiento. Vale, vamos a ver los diferentes elementos que podemos tener en la pantalla de preguntas. Vale, lo primero es un fondo, es decir, todo el fondo que tengamos de la pantalla lo vamos a convertir en una imagen. ¿Para qué? Para customizar cada una de las preguntas. Entonces vamos a crear una lista con los diferentes fondos para cada pregunta. Después,
La foto correspondiente a cada pregunta también crearemos una lista, de manera que tengamos todas las fotos. A continuación, vamos a tener una etiqueta, un label, ojo, más una variable contador. En el label siempre pondrá pregunta, número, dos puntos, y la variable pues mantendrá un número. Si estamos en la pregunta número 1, pues aparecerá el 1. Si estamos en la pregunta número 2, aparecerá el 2. Bien, luego tendremos una lista con todas las preguntas y en el caso de que sea la primera pregunta, pues aquí nos la pondrá. Perfecto. A continuación, vamos a guardar otra lista con todas las posibles respuestas válidas, ¿vale? Porque puede haber que el usuario escribe diferentes opciones y que sea igualmente válido. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar si cuando escribe en el text box, que lo tenemos aquí, si el usuario lo que escribe en el text box en relación con una pregunta en concreto está dentro de la lista de todas las respuestas válidas, habrá acertado la pregunta. Entonces podrá darle al botón enviar respuesta, se le dirá que ha acertado, el text box se puede configurar para decir que ha acertado y el botón 2, siguiente pregunta, le damos y avanzaremos. Y en el último apartado, aquí tendremos preguntas acertadas, que será un label, una etiqueta que siempre dirá lo mismo, y dejaremos un espacio para una variable, la cual se va a customizar con el número de preguntas acertadas. Si acertamos la pregunta, pues valdrá 1. Si acertamos la pregunta 2 y la pregunta 1 la tendremos acertadas, bueno, pues esa variable se sumará otro punto y se actualizará con el valor de 2. Y al final tendremos un logotipo. Vale, vamos a ir a App Inventor para ver esto en profundidad. Muy bien, lo que vamos a entender ahora es el tema de Virtual Screen. Fijaros aquí. Aquí tenemos, si vamos a Layout, aparece un arreglo vertical. Aquí tenemos un arreglo vertical en la portada, dos puntos, uno va encima y otro debajo. Esto significa que podemos poner un elemento debajo del otro en un arreglo vertical. Entonces, fijaros que solo tengo una sola pantalla, Screen 1. Pero en esta Screen 1 vamos a simular todas las pantallas de la aplicación. Las tres, la portada, las preguntas y la pantalla final. Lo primero que habría que hacer es arrastrar un arreglo vertical, que ya lo tengo, que sería la portada. Después arrastraría otro arreglo vertical y tendríamos estos dos que estamos señalando aquí, portada y preguntas. Una vez arrastrados los dos elementos, uno lo renombro y le llamo portada. Es importante siempre renombrarlos. Y en portada lo que hice es en la altura le pongo el 100% y el ancho que rellene todo el espacio disponible. Esto quiere decir que el alto va a ser el 100% de lo que ocupa el móvil y el ancho lo mismo, va a ser el 100% del móvil. Nosotros podemos poner fill parent de la misma manera que el 100%. Es decir, todo este elemento de layout de portada va a ocupar la pantalla entera. El segundo, que va a ser preguntas, le voy a poner absolutamente lo mismo. Altura 100% y anchura 100%. Es decir, tenemos dos elementos que ocupan el 100% de la pantalla. Nunca se van a ver juntos porque ocupan el 100%. Si vamos a Screen, tenemos un botón que nos permite hacer scroll. Si está marcado, nosotros podemos navegar hacia abajo en la aplicación como hacéis en Instagram normalmente. Y si no está marcado, no me permite ir para abajo y solo se va a ver una pantalla de cada vez. Lo importante es luego programar cuál está visible y cuál está no visible. De esta manera vemos tanto la portada y la de preguntas. Resumiendo, si estoy mostrando la portada, la pantalla de preguntas la puedo esconder. Entonces, en los elementos de programación yo puedo decir que una disposición, un arreglo vertical sea visible o esté en oculto. Y aquí, que podemos ver en bloques, cuando le voy a dar al botón comenzar de la pantalla de portada, si me fijo en la programación, voy a poner que la portada sea visible falso. Esto lo que quiere decir es que todo el arreglo vertical que esté dentro de la portada se va a esconder y me aparecerá
el siguiente arreglo, que será la ventana, la pantalla de preguntas. Fijaros qué fácil, ¿eh? Bien, ahora lo que tenemos que recordar es el boceto. En la portada tendríamos una fotografía, tendríamos después una etiqueta, esa etiqueta en el cual yo voy a poner un texto preparado para responder, por ejemplo, y posteriormente lo que tenemos es un botón que nos dice comenzar. Vamos a ver en detalle, porque aquí es complicado de verlo si no lo hacemos paso a paso, para ver qué es lo que tenemos en la pantalla de preguntas y qué es lo que tenemos en la pantalla final. Os lo pongo con un boceto que es más fácil. En la disposición en App Inventor y aquí el boceto. Yo sugiero siempre hacer un boceto antes de meteros en la interfaz de App Inventor para tenerlo claro y luego poder revisarlo de manera más fácil. Entonces, en este 100% de la pantalla de preguntas y este 100% del ancho, le meto arriba una disposición vertical que la arrastro a la interfaz y dentro tengo una disposición horizontal primera que va a ser un espacio en blanco que ocupará un 2% de altura. Luego tengo otra disposición horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque meto elementos en horizontales. ¿Para meter el qué? La fotografía que se va a corresponder con la primera pregunta. Pero ojo, como quiero que aparezca en el centro, le meto un espacio horizontal en la parte izquierda y otro en la espacio derecha. El de la espacio derecha no hace falta para nada, pero lo pongo para que visualmente se os sea más claro. En este espacio le meto un 25%, que va a ser un espacio vacío, será un 50% de ancho el de la foto y un 25% a la derecha. Ocupa de esta manera la fotografía un 50% de ancho y un 26% de alto justo en el medio. Luego le meto otra disposición, me da igual que sea vertical o horizontal, porque va a ser un espacio vacío de un 1% de alto. Luego le meto una etiqueta con la pregunta número 1 y luego otro label con la pregunta que voy a hacer. Esta configuración exactamente aquí. Fijaros, este espacio inicial en blanco sería este, aquí sería el espacio de la foto, la disposición horizontal con 3 elementos, luego tendríamos otro espacio, aquí tendríamos un espacio para la etiqueta que nos dice qué pregunta es y otro espacio para la pregunta en cuestión. Todo esto ocuparía un 45%. Luego, a continuación de ella, metemos otra disposición, otro arreglo vertical, que vamos a incluir el text box donde escribe el usuario y un botón que nos permita enviar respuesta. Cada uno en altura tendría un 8%. Pero ojo, si quiero que aparezca tanto el botón como el text box en el medio, no me van a aparecer. Lo más lógico es que yo debería hacer una disposición horizontal en la cual meterle dentro tres recuadros, uno a la izquierda con un espacio en blanco, el recuadro del medio metería el botón y luego a la derecha lo puedo dejar vacío. La disposición la tendríamos aquí, la horizontal, otra disposición horizontal a la izquierda, otra disposición horizontal en el medio y otra disposición horizontal a la derecha. Y en la del medio es justamente donde me toque el botón de enviar respuesta. Y lo mismo hacemos con el textbox. Pero para simplificar el dibujo y que visualmente lo veáis más rápido, ya no he puesto tantos recuadros. Y luego haría lo mismo con una disposición vertical en la cual voy a incluir un botón de siguiente pregunta y una etiqueta con el número de preguntas acertadas. Inicialmente no lo tenía en el diseño, meter un logotipo al final, pero me parece que va a quedar mucho mejor y le metemos otra disposición para meter el logotipo. Si sumamos todos los porcentajes en altura, estaríamos asegurando de que todas las disposiciones se vieran perfectamente en nuestro móvil. Vamos a continuar.
Lo que es importante ahora es que nosotros vamos a utilizar unos elementos de programación. Si no lo tenemos claro, es importante ir a documentación. Vamos a recursos, vamos a documentación. Por ejemplo, vamos a utilizar listas, que es un elemento de bloque de programación, y vamos a utilizar también textbox, que es un elemento que podemos coger en el layout, ¿vale? En el interfaz gráfico. Si vamos a listas, como es un elemento de los bloques de programación, iríamos aquí, y aquí ya elementos de control, elementos lógicos, matemáticos, de textos, elementos de listas. Bueno, pues vamos a elementos de listas y tenemos todos los diferentes elementos de programación que podemos encontrar en App Inventor y lo que significa. Si queremos crear una variable vacía que contenga una lista, creamos esa variable y le añadimos una lista con elementos vacíos. ¿Cómo le metemos elementos? Bueno, pues con makeAlist podríamos coger primero el nombre de la variable, le sumamos makeAlist y en cada uno de estos elementos añadimos listas. ¿Vale? Si le queremos añadir en algún elemento, sería con este bloque. Este es muy interesante, que nos dice si está en la lista. Por ejemplo, está en la lista una cosa, lo que sea, por ejemplo, con números, ¿no? Si tenemos una lista con números, 1, 3, 5 y 7. Entonces le podríamos preguntar, y esas listas se llaman números. Entonces, en lista pondríamos el nombre de la lista, escribiríamos números, y si le ponemos, por ejemplo, está el número 7, me debería devolver un true porque ese 7 está en la lista. Entonces, está perfecto porque nos lo escribe en inglés, pero si no lo entendemos, no hay ningún problema porque siempre lo podéis traducir. Si la cosa o el elemento es un elemento de las listas, nos devuelve cierto, nos devuelve true. Entonces, utilizamos un elemento de control si y si nos devuelve true, podríamos hacer algo. Si no nos devuelve true, podríamos hacer otra cosa. Lo vemos luego más claro en la programación, ¿vale? Al principio os va a costar, pero es muy útil. Si vamos a recursos a documentación, por ejemplo, si vamos a la referencia de componentes, en el User Interface, en el interfaz de usuario, el layout, la parte que vemos gráfica en App Inventor y buscamos el text box, donde el usuario escribe las respuestas a las preguntas. Bien, aquí algunos ya lo utilizasteis, es una caja donde el usuario puede escribir. Esto viene fenomenal porque al hacer una pregunta, si queremos que el usuario conteste con la pregunta, lo que conteste irá ahí dentro. Además, en la aplicación que desarrolló el profe, en la Gincana Sorpresa, teníais que escribir respuestas en esta caja, en este textbox. ¿Vale? Entonces, por favor, antes de nada, siempre que haya que consultar una referencia, vas a recursos, documentación, en este caso, los componentes, interfaz de usuario y buscáis el componente que necesitáis. Y tenéis las propiedades. Como ya os digo en clase, esto siempre cuesta al principio, pero una vez que os acostumbréis, es perfecto porque tenéis información fiable y la que de verdad funciona con App Inventor. Además, os recomiendo, por supuesto, que miréis el foro oficial de App Inventor, hay una comunidad increíble, que la gente responde súper rápido y muchas de vuestras dudas ya están respondidas por preguntas anteriores. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que tiene, por ejemplo, lo que aquí llama hint, una ayuda. Es un texto que aparece difuminado, un texto que se ve poco dentro de la caja. Por ejemplo, podríamos poner escribe aquí, para que el usuario sabe que tenga que escribir aquí. Cuando el usuario falla la pregunta, podrías modificar el hint poniéndole, por favor, inténtalo de nuevo, que te has equivocado. Hay más elementos que podemos utilizar y aquí nos describe cuáles son. Otro ejemplo, si queremos que el usuario solamente escriba números, si ponemos number only, esa propiedad restringe el teclado para aceptar solamente números. Si sale el teclado del móvil, solo aparecen números y no puede escribir ningún tipo de letra. Es importante revisar la documentación oficial porque nos va a dar pistas para trabajar de la mejor manera posible. Que por supuesto podéis buscar videotutoriales y otra información. Claro que sí.
Vamos a ir directamente a la aplicación para ver los elementos de programación que tenemos. Vamos a los bloques. Recordamos que App Inventor funciona como eventos, como ya os hemos dicho. Entonces, en la pantalla final teníamos una foto y teníamos un botón. Es decir, cuando hagamos clic en el botón, es decir, se está produciendo un evento, lo que quiero hacer es esconder la portada y pasar a la disposición vertical de la pantalla de las preguntas. Bueno, pues vamos a verlo, que es fácil. La intentamos resumir para que sea sencillo. Vale, inicializamos una variable que será preguntas acertadas que le voy a poner con el número, bueno, con la letra 0. Iniciamos otra variable que van a ser todas las respuestas. En todas las respuestas voy a crear una lista vacía, que van a ser todas las respuestas con las cuales comprobaremos las respuestas del usuario. Y vamos a tener un contador para saber en qué pregunta estoy. Si estoy en la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vale, lo que voy a hacer primero es una lista con todas las preguntas. Creo una make a list, como lo hemos visto en las documentaciones, si lo ponemos en español, lista de preguntas, y le ponemos 3 preguntas. ¿En qué año nació Rosalía de Castro? ¿En qué año Francis Drake atacó La Coruña? ¿Y cómo se llamaba en realidad María Pita? Bien, ahora la lista tiene un índice, para que lo sepáis. El número 1 es el primer elemento, en qué año nació Rosalía, el elemento 2, en qué año Francis Drake, y el elemento 3 de la lista de preguntas, sería cómo se llamaba María Pita. Debería hacer una lista con todas las posibles respuestas de cada pregunta. Para la primera pregunta, creo una lista que le voy a llamar respuesta 1. Y la respuesta puede ser 1837 con un espacio al final y sin espacio. Os explico por qué. El móvil, normalmente cuando escribimos una palabra, automáticamente crea un espacio. Entonces, como a nivel de programación va a comprobar que exactamente lo que escriba el usuario, si aparece en las diferentes respuestas, va a ser válido, si no, no. Entonces, otro ejemplo, para la respuesta 3, si responde en mayúsculas, podría ser correcto, pero si responde en minúsculas, podría ser correcto también. Es decir, creo que es interesante que le proporcionéis diferentes opciones porque el usuario escribe la respuesta correcta, pero como no está exactamente igual, no nos la valida. Vale, entonces es fundamental meterle muchas opciones y siempre recordar duplicar esas opciones con el espacio al final. Entonces, resumiendo, tenemos respuestas diferentes con una lista para cada respuesta. Aparte, creamos una lista nueva que va a ser fotos de preguntas para tener una foto asociada a cada una de las preguntas. La primera sería Rosalía Penegué, Francis Penegué, María Penegué. Y ojo, acordaros que lo subimos en media, pero los nombres tienen que ser clavados. Si nosotros tenemos maria.png, se tiene que llamar exactamente igual, con mayúsculas, minúsculas, etc. Y sin espacios, porque al subir las fotos siempre nos quita los espacios. Ojo con esto. Bueno, y como queremos personalizar los fondos, y como ya hemos dicho antes, creamos una lista con un fondo diferente que también subimos. Vale, vamos a recordar el programa. El programa lo que hacía, cuando teníamos la primera pantalla, le dábamos a comenzar. La primera pantalla desaparecía la primera pantalla y se muestra la pantalla de preguntas. Bueno, cuando hacemos clic en el botón comenzar, ocultamos la pantalla apartada. Segundo, vamos a poner la etiqueta pregunta.texto que seleccione qué. El qué. Un elemento de la lista de preguntas. ¿Qué elemento? El del índice, el número 1. ¿Por qué va a ser el número 1? Porque global contador inicialmente la tenemos iniciado con 1. Es decir, nos coge el elemento número 1 de la lista de preguntas, que es esta. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿En qué año nació
nació Rosalía de Castro. La pregunta inicial será esta. Fácil. Luego, en el espacio del text box, acordaros que vimos antes que la ayuda o la pista, esta pista difuminada, escribimos responde aquí. Si el usuario sabe dónde tiene que escribir. Luego creo una variable que tiene todas las respuestas y todas las respuestas van a estar en una lista nueva, donde el elemento 1 van a ser todas las diferentes respuestas para la respuesta 1 y así sucesivamente. El segundo elemento va a tener todas las respuestas válidas para la pregunta 2. Y el elemento 3 tendrán todas las respuestas válidas para la pregunta 3. Esta variable contiene cada una de las listas con las respuestas buenas para cada una de las preguntas. Luego vamos a poner que la imagen inicial, el background, ¿vale? Que es la imagen de fondo, seleccione cuál. El elemento 1 del global contador, porque vale 1, ¿de qué lista? De la lista de fondos, ¿vale? Hacemos unos fondos chulos para subir a la aplicación, que podéis utilizar en inteligencia artificial y hacer cambios en GIMP. Y después vamos a poner que el número de preguntas, la etiqueta que sea, poner pregunta 1. Y vamos a poner el botón de siguiente pregunta a falso. Es decir, que no se vea. No vamos a permitir que se vea inicialmente, ¿vale? Antes de escribir absolutamente nada. Ya tenemos las variables, tenemos las listas con las preguntas, las listas con las respuestas, las listas con las fotografías, los diferentes fondos y vamos a comenzar. Vamos a imaginarnos que el usuario escribe una respuesta en el textbox. Cuando hace clic, se ejecuta esto. Si acertamos, quiere decir que se cumple esta condición. Lo vimos en la documentación, ¿qué quiere decir? Vale, lo que se escribe en el textbox, en relación con la primera pregunta, ¿en qué año nació Rosario escrito? Si escribe la respuesta correcta, global, todas las respuestas, lo tenemos aquí. ¿Cuál tenemos que coger? La del índice de global contador, el 1. Entonces, cogeríamos de esta lista el elemento 1. Y ese elemento es una variable que es a su vez otra lista con estos dos elementos. 1837 con espacio y sin espacio. En resumen, si lo que escribe en el textbox es cualquiera de estos dos elementos, fantástico, es que acertamos. Entonces se cumple la condición, hacemos aparecer la siguiente pregunta, le decimos el bien respuesta, lo pongo a falso porque ya lo envió para que no se vea. En el textbox que nos diga acertamos, y voy a decir al teclado que aparece para escribir la respuesta que desaparezca, que se esconda, ¿vale? En este caso, como acertamos la pregunta, voy a decirle a la variable de preguntas acertadas sumarle 1. Como vale 0 inicialmente, ahora vale 1. Ahora, el número de preguntas acertadas, lo que voy a hacer es una unión entre un texto, en este caso, preguntas acertadas, 2 puntos, y a continuación nos va a rellenar el valor de esa variable, que ahora mismo vale 1. Ojo, esto es si acertamos. Pero si fallamos, si no acertamos porque la respuesta no es exactamente igual, ojo, exactamente igual estas dos, me va a decir, vale, la ayuda del textbox nos dirá, inténtalo de nuevo o pasa a la siguiente pregunta, porque fallaste, ¿vale? El textbox, lo que ha escrito el usuario, lo borras, así puede escribir de nuevo, y pongo el botón de siguiente pregunta a visible, es decir,
el botón de siguiente pregunta, punto visible, a true. Y de esta manera, si el usuario falla y no tiene ni idea, por lo menos pueda avanzar en el juego, si no se quedaría indefinidamente en esa pregunta. Si acertamos, aparecerá la siguiente pregunta, y si no acertamos y no tenemos ni idea, podemos ir a la siguiente pregunta. Cuando hagamos clic en siguiente pregunta, lo que va a mirar, ¿vale? Lo que vamos a actualizar es el valor del contador. Inicialmente valía 1, que estamos en la segunda pregunta, y ahora al sumarle 1, 2, ¿vale? Entonces, hacemos una comprobación. Si el contador es mayor que 3, como no es cierto, no lo hace. Vale, entonces, como esto no se cumple, vamos a ocultar el teclado. Esto pasa que cuando no acierto, no se oculta y entonces tenemos que ocultarlo. Y lo que vamos a hacer es configurar toda la pantalla de preguntas con la pregunta nueva. Entonces, lo que voy a hacer es primero actualizo la etiqueta de preguntas acertadas y cogemos la etiqueta con el número de preguntas y ponemos en el texto con una unión entre pregunta y con el global contador, que actualmente es 1 más 1, 2. Me dice que estamos en la pregunta 2, ¿vale? Cogemos el fondo de la pregunta 2 y de qué lista. De la lista de fotos preguntas y qué índice, el 2, porque ya lo tenemos actualizado con el valor 2. Y nos coge el fondo 2. Vale, selecciono el segundo fondo. Ojo, uno es para para la imagen de la foto relacionada con la pregunta y otras con el fondo de imagen de nuestra aplicación. Y además, lo que hago es selecciono para la pregunta cuál, la segunda de la lista de preguntas y qué contador, el 2. Configuramos la segunda pregunta. ¿En qué año Francis Drake atacó La Coruña? Configuramos la foto que es francis.png, configuramos la etiqueta para que nos diga que es la segunda pregunta, configuramos ya previamente el número de preguntas acertadas y ponemos el text box a vacío, le ponemos en la ayuda responde aquí y ponemos botón enviar respuesta a visible. Y actualizamos que el valor de siguiente pregunta sea false, es decir, que este botón no se vea. Bien, enviamos respuesta. Si acertamos, ojo, lo va a comprobar con cuál, con las respuestas 2, que son estas dos. Si el usuario escribe 1589 o 1589 con espacio, acertaría. Pasaría exactamente lo mismo. Que no acierta, nos permite avanzar en la siguiente pregunta, en ese caso, y al estar en la pregunta 2, cuando le damos a siguiente pregunta, global contador se actualizaría 3. ¿3 es mayor que 3? No, esto no se cumple, entonces pasaría aquí. De esta manera, volvemos a configurar todo con la tercera pregunta. La contestamos. ¿Acertamos? Fantástico. ¿No acertamos? Podemos volver a contestar. ¿No queremos contestar? Vamos a la siguiente pregunta. Global contador. Ojo, en este caso valdría 4. ¿4 es mayor que 3? Sí. Entonces lo de abajo no se ejecuta y lo de arriba sí. ¿Qué pasa? Quiere decir que si solo tenemos 3 preguntas, tendríamos que ir a la pantalla final. Entonces, en la siguiente pregunta se oculta. En el background metemos un fondo último, que le voy a meter un fondo nuevo. En el espacio responder ya lo oculto porque ya no vamos a responder nada porque ya hemos acabado. El espacio de la siguiente pregunta lo pongo a visible porque aquí es donde voy a poner un mensaje adaptado final.
Ojo, en este espacio tengo una etiqueta que voy a modificar para personalizar el mensaje final y de esta manera no tener que hacer una pantalla tercera. Tenemos un espacio de preguntas que lo ponemos a falso para que no se vea, tendremos el text box a falso para que no se vea y llamamos a un procedimiento que le llamamos mensaje final. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es un procedimiento? Esto es un algoritmo. Es un programa normal y corriente con un número de instrucciones que lo puedo crear aquí, un procedimiento. ¿Vale? Este programa, cuando lo llama, lo que ejecuta es todo lo que esté dentro de ese programa. Entonces, ¿podría ser lo mismo si le quito este procedimiento y meto todos estos bloques aquí debajo? Perfecto, claro que sí. Pero visualmente tenemos algo más pequeño y como se refiere a algo en concreto, lo ponemos fuera y es más fácil luego de cambiar algo o ver más claro cómo funciona. Bueno, fijaros aquí dentro. Si el número de preguntas acertadas es mayor que uno, yo lo que voy a poner es la etiqueta número de preguntas acertadas. Enhorabuena, has acertado un total de preguntas que va a ser igual a las que sean. Si son dos, aparecerá dos. Si son tres, serán tres. Si no acierta más de una pregunta, tenemos otro if que si el número de preguntas acertadas es igual a uno, voy a decirle en la etiqueta que solamente acertaste una pregunta. Pero que cuando no es igual a uno y no es mayor que uno, quiere decir que no acertó ninguna pregunta y entonces le digo, oye, eres un desastre, no acertaste ni una sola pregunta, deberías estudiar un poquito más. Finalmente, le digo que cambie el color de qué? De esta etiqueta para que resalte más y que cambie además el fondo no, perdón, el tamaño de la fuente para 18. Imaginaros que en vez de 3 preguntas quiero meter 5. Bueno, pues sería añadir más elementos, ¿vale? En todas las listas, ojo, habría que crear 2 fondos más, tenía que meter 2 fotografías más para más preguntas, tendría que crear 2 variables con 2 listas más con las diferentes respuestas para las nuevas preguntas. Ojo, aquí en todas las respuestas, en vez de tener 3, tendría que tener 5, ¿vale? Es decir, lo tenemos programado de manera que sea muy sencillo ampliar el número de preguntas. Y ojo, aparte, en esta comparación final, en vez de 3, si tenemos 5 preguntas, habría que poner el número 5. Vamos a ver cómo funciona el programa, pero ojo, antes de conectarlo, como hicimos Virtual Screen, tenemos que asegurarnos que en Screen 1 el botón que nos permite hacer scroll, quitarlo, porque si no, cuando yo instale esta aplicación me va a permitir hacer scroll como en la aplicación de Instagram que utilizáis. Entonces, a mí me gusta marcarlo cuando lo configuro porque podemos hacer scroll y verlo más fácilmente. Pero recordar siempre, siempre desmarcarla en nuestra aplicación. Nos conectamos con iCompanion y así no tenemos que instalarla y vemos, ya lo tenemos conectado. Vamos a la primera pregunta. ¿En qué año nació Rosalía de Castro? Fijaros, nos sale su fotografía, su fondo, el número de pregunta, el text box podemos responder. Una vez respondimos, la enviamos. Si fallamos, nos sale la caja donde con el botón de siguiente pregunta le podemos dar, ¿vale? Nos sale otra fotografía, nos sale pregunta 2 y nos sale la pregunta relacionada con esa foto. Nosotros vamos a contestar y fijaros que pone abajo 0 preguntas acertadas. No hemos acertado ninguna, porque la primera la hemos fallado. ¿Vale? La segunda también la hemos vuelto a fallar y nos pone la ayuda que intente escribir de nuevo. ¿Vale? Como nos lo pone, dije, bueno, venga, vamos a probar otra vez. Bueno, como estoy poniendo una respuesta que para nada tiene que ver con la verdadera, pues va a ser incorrecta. Entonces tenemos todo personalizado en función de qué, de la pregunta. Bueno, pues vamos a la tercera. ¿Cómo se llamaba en realidad María Pita? Nombre completo, por favor. Bueno, vale, la respuesta correcta que le puso, en realidad es más larga, es María, para poder comprobar aquí, no tener que escribir mucho texto. Pues, ¿qué pasa?
que no tenía acento. Yo no puse ninguna respuesta con acento. Ojo, por eso os insisto en poner muchas respuestas válidas posibles, porque tiene que ser exacto. Esta sí es correcta, entonces me va a poner acertaste en la ayuda del textbox. Y entonces me dice que en preguntas acertadas tenemos una. Se me aparece siguiente pregunta y ya como no tengo más preguntas, me sale un mensaje personalizado. Pero horror, es un texto enano y se ve muy pequeño. Esto es una ruina. Tendríamos que mejorarlo y cambiarlo, ¿vale? Ahora os toca a vosotros y hacer una aplicación increíble, que sigáis todos estos consejos y que luego, por supuesto, la customicéis y la hagáis mucho mejor. Gracias.